Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal MeteoWindy. Hoy lunes 1 de noviembre vamos a hablaros de un vídeo un tanto especial. Vais a ver por qué, puesto que vamos a hablaros de qué probabilidades hay de que el próximo o este mes ya de noviembre que acabamos de comenzar tenga más frentes fríos de lo normal en la zona de los Estados Unidos y por lo tanto México, Golfo de México y que probablemente por supuesto lleguen a América Central. Es decir, ¿hay alguna manera de poder saber si va a haber más frentes fríos o menos frentes fríos, incluso con qué intensidad pueden ser esos frentes fríos? Bueno, pues de todo eso va a tratar este vídeo, que ya os digo va a ser muy didáctico porque vamos a hablar del vórtice polar y vamos a hablar también de la oscilación del Ártico. Así que, aunque no tengáis muy claro cuáles son estos conceptos del vórtice polar y de la oscilación del Ártico, ya sabéis que aquí en MeteoWindy intentamos explicar las cosas de la forma más sencilla posible para que todos vosotros la podáis entender. Primero, hay que entender estos dos conceptos. Primero, ¿qué es el vórtice polar? Mirad, si vamos a esta página web vais a ver qué es el vórtice polar. Mirad, el vórtice polar ahora mismo es esta zona que veis aquí en color rosado y que está situada prácticamente ahora mismo en Siberia. Principalmente la zona más fría está situado en Siberia. El vórtice polar es una zona ciclónica, es decir, es un ciclón, una zona de baja presión que está situado en las capas media y alta de la troposfera y en la estratosfera, es decir, es la zona más fría, podríamos decir, del aire más frío de todo el planeta. No solamente hay un vórtice polar en el Ártico, de hecho el de la Antártida es más fuerte incluso que el del Ártico, y esto normalmente se forma pues en el invierno. Debido a los gradientes de temperatura y a los cambios de temperatura que hay con los cambios de las estaciones. Bueno, como veis ahora mismo, por ejemplo, el vórtice polar es esta masa de aire frío que tenéis ahora mismo aquí, veis, en el polo norte, situado principalmente en la zona de Siberia. Observar que aquí están los Estados Unidos y Canadá, América del Norte. Daros cuenta que aquí la temperatura alrededor de Canadá es de unos 50 grados bajo cero. Mientras que la temperatura que hay, por ejemplo, ahora mismo en Siberia estaría rondando los 80 grados bajo cero en algunas áreas. Luego, por lo tanto, estamos hablando de las capas altas de la atmósfera, capas altas de la atmósfera. Ahora, ¿qué os suele ocurrir con este vórtice polar? Bueno, pues este vórtice polar no es estático, es decir, esto se va moviendo por el hemisferio norte en diferentes zonas. Y esta zona, como veis aquí, es la que concentra todo ese aire frío que hemos dicho, que incluso podríamos decir, lo mantiene como encapsulado dentro de esta área que estáis viendo de color rosa. Puede ocurrir que este vórtice polar no solamente se desplace, por ejemplo, hacia América del Norte, sino que al mismo tiempo se debilite, es decir, que no tenga el frente polar, que vais a ver ahora lo que es, que divide esa masa de aire frío con las masas de aire más cálido, que se debilite y que produzca una serie de ondulaciones que luego generen esos frentes fríos. Así que, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta dónde está situado este vórtice polar y cuán fuerte es, si está debilitado o si, por el contrario, mantiene encapsulado todo ese aire frío. ¿Podemos saber nosotros si este encapsulamiento de aire frío se puede ondular o se puede debilitar y que pueda bajar hacia latitudes más hacia el sur? Bueno, pues aquí es donde entra el otro parámetro climático, que es la oscilación del Ártico. ¿Qué es esto de la oscilación del Ártico? Mirad, en el Ártico, es decir, en el hemisferio norte, como estáis viendo aquí, bueno, puede ocurrir que en la zona del polo norte lo que predomine en superficie, ya no estamos hablando de las capas altas de la atmósfera, sino de la superficie, puede que predominen los anticiclones o puede que predominen las bajas presiones. Si lo que predomina es el anticiclón y hay una anomalía por la intensidad de ese anticiclón, lo que puede ocurrir es que estaríamos en una fase negativa dentro de la oscilación del Ártico y el frente polar, que es esta línea blanca que veis aquí, el frente polar, que es esa corriente en chorro de aire que está a 8.000, 9.000, 10.000 metros de altitud y que separa el aire frío del aire caliente, en la fase negativa se ondula, es decir, se debilita ese frente polar y lo que permite es que en algunas partes del hemisferio norte el aire frío que está concentrado en el polo norte descienda hacia latitudes más hacia el sur. Bueno, esto es lo que pasó, por ejemplo, con el frente frío número 6. El frente frío, os dijimos que había una dana, es decir, una depresión aislada en los niveles altos, que había generado precisamente ese frente frío. ¿Por qué? Pues porque se había
escapado, podríamos decir, un embolsamiento de aire frío de esta zona y por lo tanto había generado ese frente frío. Cuando la fase es positiva, lo que veis que lo que predominan son las bajas presiones. Cuando predominan las bajas presiones, el frente polar, es decir, esa zona donde se separa el aire frío del aire cálido, se mantiene bastante fuerte, bastante constante, y entonces no se debilita. Y entonces no permite que ese aire frío descienda tanto a latitudes más hacia el sur. Luego, por lo tanto, ¿qué tendríamos que saber nosotros para calcular si el mes de noviembre podemos tener un mes de noviembre en América del Norte y por lo tanto también en México, por ejemplo, que haya muchos frentes fríos? Bueno, pues tendría que haber, podríamos decir, dos condiciones. Una, que el vórtice polar se desplace hacia la zona de Canadá y de los Estados Unidos, por ejemplo, generando aire frío en las capas altas de la atmósfera en esas áreas. Y luego, por otra parte, lo que tendría que ocurrir es que la oscilación ártica estuviese más bien en una fase negativa, es decir, que hubiera un debilitamiento del frente polar o de la corriente en chorro polar para que ese aire frío que está en esas capas altas pueda llegar también a latitudes más hacia el sur. ¿Podemos calcular todo esto? Vamos a verlo. Mirad, ahora mismo tenemos aquí el vórtice polar. Fijaros que ahora mismo está situado en Siberia. Fijaros cómo esto es así. Mirad que ahora mismo, si yo calculo dónde está la temperatura más fría del planeta, bueno, aparte de Groenlandia, por supuesto, por la cantidad de hielo que hay en esa zona, fijaros que en Siberia, ahora mismo, veis aquí, en Siberia las temperaturas son de 20 grados bajo cero. Sin embargo, si nos vamos a Canadá, la temperatura es de 5 grados bajo cero. Luego, por lo tanto, ahí estamos viendo que el vórtice polar ahora mismo está situado principalmente en esta área. Y vais a ver que de momento, durante unos cuantos días, va a mantenerse ahí. Fijaros aquí que las temperaturas pueden llegar a 25 grados bajo cero, mientras que en Canadá, por ejemplo, las temperaturas estarían rondando los 5 grados bajo cero. Y esto es porque el vórtice polar está situado en esta zona. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿podemos saber qué va a pasar con el vórtice polar? Pues sí, mirad. Yo ahora pongo aquí esto y veo exactamente qué va a pasar con este vórtice polar. Tener en cuenta que esto es un pronóstico, es una previsión, esto puede cambiar en los próximos días, pero son patrones climáticos que más o menos tienen cierto desarrollo a lo largo de los meses, y esto normalmente los meteorólogos lo utilizan para saber exactamente cómo va a ser el clima en los próximos meses. De hecho, veis cómo aquí nos indica que a medida que entramos en noviembre, viernes 5 de noviembre, sábado 6, domingo 7, observar cómo el vórtice polar se va trasladando poco a poco hacia la zona más de Groenlandia. Y ahí veis cómo, por ejemplo, ya para Canadá, veis que ya el color es rosado, no es como ese azul oscuro que decíamos anteriormente de temperaturas de 50 grados bajo cero. No, ahora ya estaríamos hablando de temperaturas de 60, 70 grados bajo cero, y que poco a poco veis cómo se va trasladando, ahí lo veis, hacia la zona, en este caso de Groenlandia principalmente. Luego, por lo tanto, lo que estamos observando es que para el mes de noviembre el vórtice polar, ¿veis?, cómo se desplaza. Fijaros cómo aquí se deforma un poquito, veis que no tiene esa forma circular perfecta, aquí se desplaza, se deforma, y luego ir observando cómo, aunque luego después va a volver a coger otra vez esa forma circular, pero sin embargo ya no está situado tan en Siberia, sino que está situado más en la zona también de Groenlandia, abarcando la zona norte de América del Norte, en este caso de Canadá. Luego, por lo tanto, esto ya nos indica una cosa, y es que ese aire frío, que ahora mismo está en la zona de Siberia, poco a poco se va a ir trasladando a América del Norte. ¿Podemos ver si también va a haber una fase negativa en la que realmente esa oscilación del Ártico permita que ese frente polar, que es el que separa el aire frío del aire caliente, se debilite y permita que este aire frío baje hacia latitudes más hacia el sur y provoque frentes fríos? Bueno, para eso tenemos este mapa, esta gráfica. Esta gráfica es la de la oscilación del Ártico, es decir, esta es la que nos muestra si estamos en una fase negativa o si estamos en una fase positiva. Recordad que las fases negativas son las que son más propicias para la formación de estos frentes, puesto que permite que este aire frío descienda hacia el norte, hacia el sur.
Luego, por lo tanto, ¿qué es lo que nos indica ahora mismo la previsión que tenemos para todo el mes de noviembre? Bueno, observar que ahora mismo estaría en una fase prácticamente neutral, cero. Ahora mismo estaría un poquito por debajo, estaríamos en una fase negativa. Se espera que hasta el día 6 alcance la fase positiva, es decir, que no se permitiría que mucho aire frío probablemente descendiera hacia las zonas del sur, aunque como vais a ver que esto no quiere decir que no se vayan a producir frentes fríos, ni mucho menos, simplemente que esta es lo que predomina, ¿no? Lo que predomina en cuanto a esta oscilación y que por lo tanto lo que predomina en este caso, si estamos en una fase positiva, sería que predominan las depresiones y que por lo tanto este frente polar no se va a debilitar tan fácilmente. No quiere decir que no pueda debilitarse, eso evidentemente hay que tener en cuenta que estos son patrones. Y luego lo que nos indica es que a partir de mediados de noviembre, como veis, entraríamos en una fase más negativa. Luego, por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que si ese vórtice polar se traslada hacia América del Norte, en este caso no exactamente hacia América del Norte, sino la parte más fría hacia la zona de Groenlandia, pero que ya afecta más a América del Norte, por lo tanto hay más probabilidades de que haya más frentes fríos en noviembre de lo que a lo mejor lo suele haber en otros meses. Y luego, por otra parte, si hay una oscilación del Ártico, que estaríamos en una fase negativa, sobre todo a mediados como veis, a partir del 14-13 de noviembre, pues entonces sería más fácil que ese aire frío que está ahora mismo en ese vórtice polar también descendiera hacia latitudes más hacia el sur, debido a que el frente polar, es decir, esa masa de aire que separa el aire frío del aire caliente, puede ondularse y puede generar esas danas de las cuales ya sabéis que os hemos hablado muchas veces. Es decir, para ver estas danas lo que tenemos que hacer es ir al mapa de temperatura, y ahora vamos a ir al mapa de temperatura y vamos viendo exactamente, ahí veis cómo se generan estas danas. Por ejemplo, mirad, aquí veis cómo hay una ondulación, veis cómo se producen estas ondulaciones, que son las que generan que ese aire frío que está en las zonas altas pueda llegar a zonas más hacia el sur. Bueno, pues todo esto es lo que más o menos nosotros tenemos que ir viendo a lo largo de este mes de noviembre. Como estáis viendo, lo que nos indican ahora mismo los modelos es que como ahora mismo estamos en una ligera fase negativa, pues hay probabilidad en estos primeros días de noviembre de que este aire frío baje hacia latitudes más hacia el sur. Aquí lo veis. Y observar dónde está principalmente concentrado el aire frío. Allí lo veis, en la zona de Siberia. Luego, a medida que vayan pasando los días, vamos a entrar en una fase más positiva, en la que se espera que no haya tantas ondulaciones tan pronunciadas, y luego ya a partir del día 16-14 de noviembre se espera que estos se generen, en este caso este aire frío descienda más hacia el norte y pueda generar estas ondulaciones. Luego, por lo tanto, todo esto que nos da a entender, bueno, pues lo que nos da a entender es que probablemente el mes de noviembre puede ser un mes de noviembre con bastantes frentes fríos. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque el vórtice polar poco a poco se va trasladando hacia la zona de Groenlandia y no como ahora mismo está en la zona de Siberia, y por otra parte porque probablemente la oscilación del Ártico baje a una fase negativa donde haya esa probabilidad de que se formen esas ondulaciones de las cuales os hemos hablado. Así que por lo tanto estaremos pendientes de estos frentes fríos, puesto que claramente son los protagonistas en la zona sobre todo del sur de los Estados Unidos, de México. Ya habéis visto que este frente frío número 6 ha dejado bastantes precipitaciones en Guatemala, Honduras, en la península de Yucatán. Y bueno, ya para esta semana ya viene otro, ya os hablaremos en el próximo vídeo, probablemente, pero como estáis viendo, bueno, pues estos patrones climáticos son muy interesantes de conocerlos porque nos ayudan un poco a ver la evolución, en este caso, de la atmósfera. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.